Y bueno, ¿y qué tal? Coméntame un poco cómo fue tu experiencia al entrar en Weta, en plan, obviamente era presencial, ¿cómo es el hecho de eso, de entrar en el estudio? Supongo que como era un proyecto tan grande, estaría petadísima la oficina de gente y de gente súper top y todo esto. Empezar en Weta es muy guay, porque te cuidan un montón. O sea, comparado con, creo que el resto de empresas con las que he estado, es ya solo el trato de llevarte, cómo te llevan en los vuelos, según llegas ahí al hotel que te llevan. Hay un pack ahí según llegas que te sientes muy bien. Dices, joder, me siento hasta importante en esta empresa. Y claro, tienen que hacer cosas porque si no es difícil atraer gente a Wellington porque está muy lejos, está, Ya, pues, es lo que es. Pero empiezas ahí y la verdad, sus oficinas no son las más sorprendentes, no son nada muy loco porque como han ido creciendo tanto, han ido comprando diferentes oficinas y bueno, es un poco, depende del proyecto, la que te toque. ya, Pero bueno, por supuesto, todas las máquinas, todo lo que tienes son de lo mejor que hay. Y en Weta normalmente, según entras, haces 2 semanas de training, sí o sí, no te escapas de eso. Y es un training intenso, o sea, tienes un montón de documentación súper bien hecha, la han hecho hace no mucho, recientemente, hace 2 años o así, pero sobre cómo funciona todo en Weta, su pipeline, sus nuevas tools, y entonces tienes 2 semanitas súper entretenidas de estar ahí solo viéndote vídeos y viendo qué hacer y aprendiendo, porque claro, tienen tantas herramientas nuevas como por ejemplo en Deep, que al principio agobia un poquito, porque claro, ellos trabajan en Deep. En Weta se puede trabajar en Deep. Tú vas a cualquier otra empresa y te renderizan en Deep, haces tus callouts y luego continúas en 2D. Pero no, en Weta puedes componer full Deep y funciona y va bien y no hay problemas en la granja y todo. Entonces es una gozada eso, pero tienes que aprender nuevas formas de resolver los problemas que con el tiempo ves que es más fácil hacerlo en Deep que cuando lo hacías en 2D o sobre todo más que más fácil es el resultado final queda más fino, es más pixel perfect. vale. Pero claro, tienes que aprender igual de repente tienen como 60 tools, que hay muchas son súper intuitivas, porque es un Keymix, un Grade, un Roller, pero es todo nuevo en Deep y tienes que ir viendo cada una y decir, ah, vale, tal, no sé qué, o porque esta utilizan para una cosa, esta para otra. Al principio se te hace un poco bola. Luego poco a poco lo pillas todo muy bien y el pipeline que tiene Weta es brutal. A mí me encanta. O sea, para el artista es una comodidad brutal. Es todo súper, funciona súper bien, súper robusto. Es muy Intuitivo, cómodo ¿no? trabajar ahí. Bueno, tienen cosas también complicadas que te cuestan meses empezar a comprender por qué lo hacen así, qué utilizan, pero sí, tienen ciertos programas propios en la empresa que hace que todo sea como mucho más fácil para el artista. Y bueno, Avatar era una producción complicada, una producción muy grande, muchísimos artistas. Como había entrado tanta gente a la vez, al principio había un poco de micromanagement para ver qué hacías y quién eras y qué pasaba. Y y también trabajar en estéreo nativo es complicado. Hay que cambiar mucho el chip comparado con trabajar en 2D o en estéreo reconvertido y al principio es muy difícil. Eso sí que te hace más bola. Yo probablemente lo más difícil que haya hecho técnicamente en mi vida es el primer chroma key que hice en Avatar en estéreo, porque no es, al principio te cuesta comprender qué es lo que están esperando del resultado y cómo tiene que quedar y hasta que empiezas a entender que el estéreo funciona así, que cada un fallito mínimo estropea el estéreo, ya la sensación es mala, entonces tiene muchas iteraciones para que quede bien y luego el proyecto de Avatar era pixel fucker, o sea, había que arreglar Ya. cada píxel de los renders para que quedase perfecto. Luego el resultado merecía la pena, pero era duro hacer los QCs. Joder, tío, ya veis. Y cuando te refieres a estéreo, ¿qué significa? Para la gente que no lo sepa, ¿qué quiere decir con eso? Eh, pues normalmente la mayoría de las películas vienen haciendo solo en 2D, así que tú vas al cine y las ves sin gafas y sin nada y solo las ves porque solo tienes, por así decirlo, un ojo. Pero luego también lo que se suele hacer es, que es más barato, estéreo reconvertido, que lo que cogen es la película que se ha hecho en 2D, más o menos hace como se entregan mates de lo que se ha hecho en efectos y también se hace rotoscopia de todos los caracteres y de todos los elementos que hay y se hace como un falso estéreo. Entonces se ordenan las capas para que puedas ver un ojo y otro y notes una cierta profundidad. Y eso sale más barato que hacer estéreo nativo. Estéreo nativo graban directamente con 2 cámaras a la vez. Es tan caro porque es el doble de información, el doble de trabajo, doble de renders y
el trabajo que tiene que hacer, por ejemplo, un compositor digital al final en QC es como 3 o 4 veces más, porque tienes que igualar los dos ojos perfectamente, los mismos fallitos, entonces se convierte en una tarea muy tediosa y al principio complicada, porque tienes que cambiar un poco la forma en la que trabajas, tu workflow, porque mismamente no puedes hacer únicamente una roto. Tienes que proyectarlas en profundidad, en un CART o cualquier cosa. Entonces, cualquier pequeño ajuste que en 2D harías muy rápido, en estéreo empieza a complicarse. No porque Claro, sea mucho más difícil, pero sí que es más tedioso, toca más, tienes que invertir más tiempo en hacer cada cosita. Y luego hay problemas reales que sí que son mucho más difíciles de resolver y son un dolor de cabeza. Y tienes que preguntar a tus supervisores, a gente de allí que sabe de verdad y ver cómo resolver eso. Pero es muchísimo más elaborado. Y actualmente se había dejado de trabajar en estéreo nativo porque casi nadie va al cine a ver estas películas en ya. 3D. Pero bueno, salió Avatar y claro, ya todo el mundo flipó otra vez, joder, qué bien se ve esto, pero claro, Avatar fue una película hecha desde un principio en 3D, en estéreo nativo y preparada para eso, para que tienes al final un elemento más para contar la historia y transmitir. Y si no haces eso bien, después de esto se han intentado hacer otras películas en estéreo Ya. nativo y no queda igual. Además, si no hay presupuesto, no es lo mismo. Ya, tío. Y al trabajar en estos shows en estéreo, ¿cómo es? ¿Trabaja primero en un ojo y luego traspasa todo lo que has trabajado Eh, al otro o vas uno a uno? no. Eh, lo más recomendable es que vayas vigilando los dos ojos, porque se Vale. te pueden empezar a escapar fallos que al fin, normalmente, muchas veces a ti te dan feedback en un solo ojo. Todo el Ah, feedback hostia, ¿en serio? que te vayan dando en dailies y así, normalmente te lo dan en un solo ojo, porque no hay tiempo para estar vigilando todo, es muchísimo trabajo, artistas, shots. Entonces, echan un ojo, o igual a veces en dailies hay como dos supervisores y uno sí que intenta mirar en estéreo, pero, o sea, muchas veces se colan errores en un ojo o se sabe que hay un error y se tira para adelante con las versiones. Y depende qué error sea, puedes acabar y en QC sufrirlo, decir, uff, ¿en qué momento no vi esto? Y ahora se me ha acumulado aquí, tengo que cambiar un montón de cosas desde el principio. Entonces, normalmente trabajas en un ojo, pero teniendo en cuenta el otro. Sobre todo es teniendo en cuenta todos estos procesos que tienes que hacer, un poco más procedurales, para que funcione en el otro ojo también. Pues trabajas mucho más en vez de con rotos, trabajas con cards proyectados, trabajas con mates, trabajas con cosas que funcionan directamente en el otro ojo, y así lo sabes porque como se te escape algo así rápido, es muy común, que igual estás en dailies y te dicen, publica una versión con un cambio aquí, cambia el colorcito de esto. Y lo típico, una roto rápida, tiro, venga, Claro. versión para dailies. Y igual se te olvida y de repente en unas cuantas versiones dices, ay Dios mío, La que he liado, ¿no? la que. Casi todo tiene arreglo, pero claro, hay veces que es muy frustrante la cantidad de trabajo que tienes que hacer otra vez, rehacer, porque no lo habías hecho bien desde un principio. Pero sí, si no, siempre tienes monitor de estéreo con tus gafas cuando estás Ah, hostia, ¿en trabajando. serio? Entonces, sí, te puedes ir viendo. No se ve, no son monitores de súper alta calidad, no se ve tan bien, pero te ayuda. O sea, y sobre todo para hacer QC los necesitas. Para ir trabajando día a día no es tan necesario porque tienes herramientas. eh, el estudio en el que trabajes tiene que tener un poco de pipeline para poder trabajar en estéreo, porque Nuke funciona en estéreo, pero no tienes ningún tipo de herramienta que te ayude a ser un poco ágil. Entonces, si el estudio no está preparado, muy difícilmente van a hacer una película en estéreo. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!